también atendidas y que pues tengan diferentes herramientas. Como ustedes bien saben, digamos que dentro de la gestión de tendencias y riesgos que esta compañía desarrolla permanentemente, pues se vienen desarrollando diferentes estrategias para el sector construcción. En el anterior espacio que nos dieron de ARL, pues pudieron ver, digamos, desde la central cómo se establece en todo el esquema, cómo se llega desde hace muchos años a buscar esas estrategias y apalancarnos y a mirar en el sector cómo se está moviendo la construcción, que hoy pues es uno de los ejes principales y que están moviendo la economía de este país. Por tanto, pues como compañía siempre desde ARL se han venido acompañando, se han gestado estrategias, herramientas y pues obviamente hoy con mayor razón pues venimos con más fuerza a poder acompañar el sector construcción. El sector construcción es un sector de mucho apetito comercial, es un sector que nos interesa desde comercial, empresas grandes, medianas, pequeñas, nos interesa acompañarlas y que de hecho, digamos, cuando estamos haciendo el análisis, esos proyectos de infraestructura que hoy se gestan, esos proyectos de construcción de vías, esos proyectos de construcción de vivienda, hacen parte de lo que nos interesa. Y no solamente la constructora, también nos interesa el contratista, ¿cierto? El contratista también es, digamos, eje fundamental. Y si ustedes analizan cómo está el sector en este momento, pues los contratistas son un número significante y digamos que son los que movilizan las obras de construcción. Por eso les damos pues a ustedes como toda la tranquilidad y la posibilidad de que empiecen a mirar en los prospectos, en todas esas empresas que hoy tienen de construcción y no solamente de construcción, pero hoy como nuestro enfoque es construcción, pues empiezan a revisar qué tienen en esas bases de datos, qué tienen esos clientes y que podamos empezar a hacer un trabajo conjunto. Digamos que Sura, como les decía, tiene unas diferentes estrategias, permanentemente estamos innovando, estamos buscando cómo llegar a un sector tan importante de economía nacional, a impactar y a poder ser un coequipero con estas empresas. Hoy tenemos acompañando empresas del sector construcción muy grandes, así como empresas pequeñas, así como contratistas, pero que esas empresas de construcción grandes nos han permitido permanentemente tener experiencias diferentes de éxito que las llevamos también a otras empresas y que eso pues se traduce en los resultados tanto en accidentalidad como en enfermedad laboral con evitar, pues digamos, que se manifiesten y también con la fidelización de los clientes hacia nosotros. Entonces voy a empezar, voy a mostrar mi pantalla. Yo quisiera que preguntaran si tienen dudas de cómo lo hacemos, cómo lo estamos, cómo acompañamos al cliente. Voy a empezar a contarles, pero súper que pueda ser este espacio un espacio muy conversado. Entonces, Igual también lo que se están encontrando ustedes en el día a día con los clientes, porque obviamente ustedes están todo el tiempo con el cliente en campo, qué es lo que se están encontrando, de pronto qué dificultades están presentándose en el campo, que ustedes digan, venga, me están colocando como esta restricción para poder ingresar con Sura, todo que lo conversemos acá, porque realmente lo que queremos es aclarar como esas dudas, esas inquietudes y manejar ese tipo como de obsesiones que tienen ustedes con el cliente en el día a día. sí, que sea un espacio de construcción, que podamos tener esos argumentos de conversación con el cliente, que ustedes se sientan totalmente seguros cuando estén abordando al cliente y que bueno, si el cliente necesita ampliar, venga, vámonos, que está Diana, pues yo también soy Diana, estamos las dos Dianas con todo el equipo, con todo el acompañamiento para hacerlo y si no nos la sabemos, pues la buscamos por otra parte. Pero la idea es poderles dar un servicio diferenciado. Entonces vamos a empezar. Les cuento que, digamos que hoy nosotros nos establecemos o nos dividimos por unidades estratégicas de negocio. En este momento en el país somos 29 unidades. Cada unidad busca precisamente poder tener una atención más, digamos, más cercana al cliente. No somos la única RL que está descentralizada y por eso cada una de las unidades estratégicas de negocio pues tiene toda la autonomía en la toma de decisiones
con la gerencia, ¿cierto? Está encabezado con una gerencia y un equipo de profesionales, pero adicional también un equipo de la parte médica y un equipo de la parte técnica. Importante aquí tenerles o darles claridad que esta unidad toda conjunto se mueve en función de los sectores económicos que atienden. Cada unidad estratégica de negocios tiene unos sectores económicos que le apunta, que se especializa, que se enfoca, porque pues son sectores que queremos que los asesores que estén acompañando al cliente tengan todo el conocimiento, que si es de construcción tengan todo el conocimiento y si le hablan de una vía, sepa qué es, cómo es y orientar muy bien a su cliente. Es una de las funciones de las unidades estratégicas. Hoy entonces contamos con una unidad estratégica, así si lo hablamos a nivel país, de esas 29 unidades estratégicas en todas las ciudades, en todas las regionales, hay unidades específicamente para el sector construcción. Eso que nos permite que tengamos, que si ustedes hoy tienen una venta en el norte o tienen una venta en centro, Bogotá, toda esa zona, o tienen una venta en el sur, pues nosotros tengamos toda la capacidad de poder llegar a ese sector, a esa empresa que ustedes tengan con todo el equipo de construcción. Sin embargo, digamos, a nivel central, también hay un equipo que está dedicado a pensarla, a replantear cómo atendemos este sector. Esta unidad entonces tiene estructurado un equipo de construcción, que ese equipo, ¿qué es lo que hace? Genera estrategias permanentemente de atención, de intervención, de cómo hacemos, cómo lo ideamos diferente para poder llegar a esas intervenciones del sector. Les voy a contar también que adicional en esa unidad está el equipo de construcción. Ese equipo de construcción está conformado por profesionales del sector enfocados, que por lo general Sura tiene dedicado al sector construcción. Son ingenieros civiles, todas las personas que digamos, o las profesiones que tienen que ver con la construcción, pero adicional tienen licencia en seguridad y salud en el trabajo para poderlo hacer, pero también tienen un conocimiento grande y una experiencia grande en el tema de ARL. Y este equipo está también conformado por los aliados estratégicos de nosotros, que en este caso es consultoría en gestión del riesgo, pero también otros aliados que los activamos cuando vemos la necesidad o porque el cliente o porque la situación que plantea el cliente es tan particular que nos toca, digamos, buscar otras alternativas o buscar otros profesionales que puedan apalancar ese requerimiento específico. Entonces, la unidad estratégica de negocios y dentro de la unidad está el equipo especializado para el sector construcción y que está conformado por diferentes personas con diferentes especialidades que apuntan al sector. ¿Qué herramientas tenemos? Entonces, para esas herramientas de acompañamiento, hay dos elementos importantes. Primero, las actividades presenciales. Hoy el sector construcción sabemos que es un sector que requiere una presencialidad, que requiere que estemos allá, que los asesores estén en campo haciendo revisiones, inspecciones, validaciones, identificaciones de peligros, y eso es lo que queremos que ustedes le transmitan al cliente. Pero también hay actividades que hacemos virtuales, ¿cierto? Que se pueden realizar virtual con el personal administrativo, porque sabemos que pues, los que están en la construcción como tal, pues tenemos cortos espacios. En esos procesos tenemos un micrositio para el sector construcción. Ese micrositio que aquí les estoy mostrando es un micrositio que tiene toda la información para que la persona de seguridad y salud en el trabajo pueda tener herramientas técnicas para la implementación, documentación en sus procesos productivos. ¿Qué tenemos aquí? Desde la definición de exámenes ocupacionales hasta las definiciones de responsabilidades por cada cargo, la selección de elementos de protección personal si el cliente lo requiere, también cartillas de formación enfocadas a todo el tema de los diferentes estructuras que se utilizan en el sector y pues todo lecciones aprendidas que hoy pues hace parte de lo que un sector construcción hace todos los días los CISOs de las obras
alturas hacen las lecciones aprendidas. Les damos herramientas para que el CISO pueda, digamos, tener elementos de conversación y pueda aplicar, replicar esas lecciones aprendidas que han tenido otras obras, obviamente con el objetivo de que no se generen en esas obras de construcción. A ese acompañamiento o a ese sitio que ustedes lo están visualizando en este momento, en este sitio se pueden descargar información, se puede interactuar, el CISO de la empresa puede subir documentos, puede revisar toda la legislación, es decir, tiene un sinnúmero de herramientas que puede utilizar a su proceso productivo y que le ayudan a garantizar, digamos, esa parte documental que requieren también las obras, no solamente desde la parte visita operativa en campo, sino también desde la parte documental. Entonces, este sitio es una de las herramientas que tenemos. Adicional, contamos con un sitio de tareas de alto riesgo. Creo que lo tengo no lo bajé, pero en este sitio de tareas de alto riesgo es un sitio donde tenemos toda la información de las tareas de alto riesgo que hoy se pueden presentar en este sector. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Tenemos alturas, tenemos espacios confinados, tenemos trabajos en caliente. Entonces, cuando la persona, el CISO de la empresa ingresa al micrositio de tareas de alto riesgo, tiene la posibilidad de identificar cuál es la tarea de alto riesgo que requiere, digamos, examinar o profundizar. Se mete, por ejemplo, a la opción de alturas y en la opción de alturas va a poder tener documentación, estandarización, formatos, capacitaciones y demás temas que hoy sean necesarios para el tema de trabajo en altura. Igualmente, si se mete a tareas, a espacios confinados o a un tema de trabajo en caliente. Y por último, un sitio web solamente para trabajo en alturas, ¿cierto? Ahí en trabajo en alturas, pues como les manifestaba anteriormente, tienen toda la información. Esto desde la parte de sitio, micrositio o sitios de consulta. ¿Cómo tenemos esto estructurado? Como les decía, no solamente tenemos actividades virtuales, nosotros, pues obviamente el sector construcción es un sector donde tenemos que estar presencial, pero estas son ayudas o herramientas que adicionales entregamos. Nosotros tenemos más de 92 herramientas interactivas donde el cliente, cualquier cliente que tenga acceso a la plataforma puede ingresar y empezar a hacer los análisis, descargar y hacer consulta de cualquiera de las herramientas que les estamos entregando. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Listo, veo que no. Entonces, igual Dianis me comenta si hay alguien que tiene la manito alzada, porque Dale, o como si no, no lo también puedo está como el visualizar. chat para que puedan escribir, por si tienen alguna duda, también yo voy a estar pendiente como del chat. Ok. Bueno, pasemos a la otra opción, es que tenemos también para el tema de alturas. Mire, nosotros venimos desarrollando durante varios años convenios interinstitucionales con el SENA y con otras entidades de educación que nos permiten actualizar, formar, entrenar a las personas o a los CISOs de las compañías o a las áreas de seguridad, salud en el trabajo, de gestión humana. Hoy tenemos un convenio muy interesante con el SENA, es un convenio para todo el tema de formación en alturas. Hoy en la ciudad de Medellín tenemos con el SENA de Calatrava, con el SENA de Pedregal, en apartado estamos ya generando convenios para el norte, con Santa Rosa también, para el sur, también con el centro de entrenamiento del sur. O sea, estamos generando esos convenios, pero hoy activos se están desarrollando, se tienen los convenios de Calatrava y Pedregal. ¿Qué formación o qué damos ahí? Por medio del SENA, entonces les damos cupos a las empresas para que puedan desarrollar o puedan tener totalmente gratis a través del SENA el curso del reentrenamiento, el curso del avanzado, el curso administrativo de altura y el curso inclusive de coordinador, que nos permite aquí darle un valor adicional o agregado. Pero también adicional, hoy tenemos convenio con otras entidades que pueden generar, aparte del SENA, otras entidades
donde les podemos dar también los cursos de reentrenamiento a a las empresas. El que no es con el SENA, pues ya tiene, sí tiene un límite. El del SENA no tiene límite de cupo. Las empresas tienen toda la posibilidad que si tengo 10 personas para entrenar, lo hago. Si tengo 20, lo hago con el SENA, ¿cierto? Pero con otros centros de entrenamiento sí tenemos también convenio, pero esos convenios, digamos que son un poquito más medidos, ¿cierto? Tenemos un límite de cupos para cada una de ellas. Entonces, ahí tenemos dos alternativas que podemos jugar con ellas. Diana, buenos días. Qué pena te hago una Hola. pregunta. Claro que sí. ¿Nosotros tenemos alguna promesa de valor en ese convenio con el SENA? ¿Algunos tiempos estipulados o alguna garantía de que la gente la van a atender? Porque te voy a decir que mi experiencia desde el sector construcción para gestionar con las empresas esos cursos de altura, pues digamos que los que lo conocen prefieren pagar por la demora y por la falta de respuesta oportuna en ese convenio. Entonces yo no sé si hay algo con lo que nosotros nos podamos comprometer para incluir dentro de la propuesta como con cifras reales, ¿cierto? Listo, mira, aquí hay algo súper, hay un tema diferente totalmente entre cuando yo ingreso como particular a hacer mi consulta en el SENA y hacer la inscripción y eso es eterno y no se van y se van a demorar toda la vida para que te respondan y te digan, sí, mira, te damos cupo para esta fecha. El convenio interinstitucional que tenemos nosotros es que el SENA nos garantiza los cupos, nos garantizan los tiempos. Antes de pandemia nos daban inclusive las fechas, nos daban todo y nosotros simplemente le mandábamos a la empresa y la empresa enviaba sus documentos y listo. Hoy con el área de educación para el cuidado, lo que tenemos es precisamente que el cliente nos avisa con 2, 3 semanitas de anterioridad, ¿cierto? Nos dice necesito cupo y nosotros lo que hacemos es con el SENA el puente para que el SENA dentro de 3 semanitas qué cupos tenés, qué formaciones vas a dar. Entonces, ahí lo que tenemos que decirle al cliente es, avísenos con tiempo. Si sabe que se le va a hacer un reentrenamiento de una de las personas, pues ellos lo tienen súper claro porque eso se vence cada año. Entonces, si lo tenemos súper claro, que nos avisen con un mes y así evitamos cualquier tipo de situaciones y les podemos dar unas fechas, digamos, más cercanas y no se les va a pasar a ellos el tema del reentrenamiento. ¿Qué debe garantizar la empresa? Que haga los exámenes pues, que deben hacerse para el tema de alturas. Unas fechas exactas, en este momento el SENA no nos está dando, pero sí les estamos diciendo a la empresa, adquiera la cultura de avisar o revisar su proceso de vencimiento de los cupos, de los cursos con tiempo, para que nosotros podamos también hacer la logística y el SENA nos dé una mayor, digamos, variedad de fechas, pero sí están establecidas. El SENA, pues, tiene, con el convenio que tiene con nosotros, pues tenemos mensualmente o semanalmente formaciones. El tema es que lo hagamos con tiempo para que podamos inscribir. Eso sigue siendo con Andrés Escobar. O nos avisan a nosotros y nosotros a quién le damos esa gestión. Al profesional, si es una empresa de segmento 3, el profesional en prevención de riesgos de la empresa es el encargado de hacer todo el proceso de solicitud. De hecho, hay alguien del área de formación que es el que recibe todas las solicitudes que llegan para el tema de alturas y se encarga de hacer la gestión y ya la comunicación con el cliente. Pero el contacto inicial de nosotros o de la empresa para hacer la solicitud del curso de alturas es con el profesional en prevención y ya él lo canaliza hacia el área de educación para el cuidado. Listo, mil gracias. Con todo el gusto. Giovanni tiene también la mano levantada, Giovanni. Sí, buenos días. A ver, Hola. la inquietud mía básicamente radica en que tenemos un competidor pues que es muy fuerte y es Colmena. Esta gente sabe hacer muy bien el ejercicio. De hecho, cuando yo abordo algunas empresas para el tema de ARL, la primera manifestación que me hacen es esa, porque cuando requieren estas empresas de construcción un curso de alturas, casi que inmediatamente ellos lo pueden programar. Hay empleados que están ingresando constantemente a determinadas obras y no pueden dar espera, por decir algo, a una programación que el SENA ya tiene pues establecida. Entonces pienso que este tiempo de respuesta para con nosotros en Sura pues es muy limitado y quedamos muy por fuera
de toda esta tramitología para con estas empresas. Entonces, mi pregunta es, Sura, en el tema de ARL, viene trabajando como para ponerse a la par o por lo menos que ese servicio sea óptimo cuando se requiera sin tanto proceso. Giovanni, ahí está la otra opción que les contaba, ¿cierto? Uno está con el SENA, ¿cierto? Ahí está la otra opción, que es con los otros centros de entrenamiento, que seguramente puede ser mucho más fácil y mucho más rápido el proceso. Pero mira que tenemos las dos opciones. Cuando yo tengo la posibilidad de hacer mis programaciones y programar, sí, efectivamente los tiempos y tener con toda la calma, lo puedo hacer. Pero también está la otra opción donde está los otros centros de entrenamiento, de entrenamiento que posiblemente nos pueden dar una oferta más flexible. Pero Okay. sí está. Sí, ahí el tema es, digamos, todos estos conocimientos que ustedes nos transmiten y pues, digamos, pegarnos de él y una retroalimentación constante para ello, porque a veces llega uno con esos vacíos donde los clientes y queda uno sin saber qué hacer. Sí, sí, ¿sabes qué? Porque tenemos como en la cabeza la visión de que Sura solo da o no da, o que solamente lo da con el SENA. Entonces ahí nos quedamos. Pero mira que ahí les acabo de contar que tenemos también la otra opción. Si gestionamos la otra opción, seguramente y obviamente garantizando que la empresa sea del sector construcción, que vienen gestionando todo el tema de alturas, que tienen el programa, ¿cierto? Justificado, claro que se puede hacer. Pero Diana, venía, a mí me quedó una duda. ¿De la otra opción con los aliados, eso tiene costo o es exactamente igual que el SENA? Cero Claro, costo. ese sí tiene costo, pero está dentro de la reinversión pues, que tiene el profesional. Está dentro de la reinversión, o sea, de la que debemos hacer nosotros como No, intermediarios. no, ustedes No, no, la que no, hace no, no. Sura, Nico, la que La que hace hace Sura, o sea, Asura, no, ustedes O sea, absolutamente nada, ¿cierto? A no entonces, ser que sea parte de su oferta, pues, pero no sí. creería. Esto, lo que yo me refiero el costo es que, claro, para Asura tiene un costo y lo asume, pues, digamos, dentro del GAR o del presupuesto que tiene establecido para el acompañamiento del cliente. Perfecto, entonces si te estoy entendiendo bien, cuando se puede gestionar con tiempo, se gestiona a través del SENA. Cuando lo necesitamos más a quemarropa, se gestiona a través del profesional asignado a costo del presupuesto de reinversión de AR Sura y se le puede dar con mucha más flexibilidad a las empresas de construcción en un menor tiempo. ¿Es correcto? pero siempre se Así canaliza como la solicitud, Nico, con el profesional asignado a la Así empresa. es. Entonces, el No, profesional asignado a la empresa es el que dice, venga, si tenemos tiempito, de acuerdo a lo que me está diciendo la empresa, voy a organizar esto con el SENA, o si esto es urgente, voy a mirar con qué proveedor o con qué aliado que tenemos, se lo podemos ofrecer a la empresa. Y también como el profesional Y el conoce cómo número. está la empresa, si la empresa ya tiene un programa de altura, si la empresa es de construcción o no. Entonces, realmente el profesional es el que toma como esa decisión de mirar si va a contratar el servicio con un aliado externo o si lo va a hacer con el SENA. perfecto, listo, mil gracias. Listo, ¿con cuánto tiempo quedamos, Diani? Pues vamos hasta las 45 a las 50, más o menos. Ok, listo. Bueno, continúo. Entonces, también tenemos, pues, dentro de lo mucho, porque la verdad, pues, no vamos a alcanzar con el tiempo, pero la idea es que sigamos teniendo estos espacios, que analicemos sectores económicos, que a ustedes les parezca interesante y necesario como profundizar en las herramientas que tenemos, pero si nos dan, pues, nos tenemos otra oportunidad, volvemos a conversar, digamos, de esas actualizaciones o esos avances que vamos teniendo. Entonces, hablamos Y también como de otros sectores, Diana, que también manejamos mucho acá, ya que estamos manejando el sector salud, que muchos de ustedes están como acercándose a este sector económico, educación, que también tiene como cosas diferentes a lo que podemos ofrecer en construcción. Entonces sí sería muy bueno más adelante en otros espacios poder mirar cada uno de los sectores y qué tenemos para ellos. Listo. Bueno, continuemos entonces y vamos a hablar de inspecciones aéreas. Esto es una estrategia que llevamos muchísimos años, donde pues digamos que la aeronáutica civil fue quien nos avaló, donde se hicieron compra de equipos y demás. Hoy se hacen inspecciones con drones
digamos que hay unos requerimientos específicos, que eso pues ya más técnicamente nos contarán en caso que se active el servicio. ¿Cómo se activa? Por medio del profesional en prevención, identifican la necesidad y es el profesional el que activa el servicio. Esto, ¿cómo lo hacen? Es alguien de higiene, precisamente, que se desplaza con su dron y todos los permisos que tenemos de la aeronáutica para poder hacer las inspecciones en las áreas de trabajo que consideren necesarias y pertinentes. Aquí, importante, hay obras de unas dimensiones gigantes, hay lugares donde no tenemos acceso, que se requiere identificar alguna condición de peligro, entonces para eso utilizamos estas inspecciones aéreas. Esto también para nuestras empresas. Pues tampoco hay como una restricción que es que a estas empresas sí, a estas no, no. La empresa que lo requiera, dependiendo pues identificando su necesidad particular, pues se hace la activación. Listo. Tenemos entonces también una herramienta que es interesante, todo el tema de administración de conocimiento. Dentro del sector construcción identificamos que esto es una necesidad particular que tienen todas de demostrar obviamente dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que hacen procesos de inducción, que hacen procesos de capacitación, que las personas pues que ingresan mínimo tienen la inducción. Entonces hoy les suministramos una plataforma de administración de conocimiento que permiten que ellos monten sus inducciones o realicen sus inducciones de una manera mucho más fácil y rápida, donde pueden calificar, donde pueden identificar las personas que están ya capacitadas, donde pueden identificar los temas de formación que ya tienen establecido, inclusive las capacitaciones o las evaluaciones. Importante aquí decirles que también hay un tema de formación que se llama el Colegio de Gestión del Riesgo, que en el Colegio de Gestión del Riesgo les damos también toda la posibilidad de que la empresa monte sus inducciones, monte todos sus procesos de formación en la plataforma. Nosotros ya les damos unos módulos precargados, preestablecidos. Si ellos lo quieren utilizar, lo hacen, pero también les damos la posibilidad que ellos monten sus propios módulos de formación y hagan sus capacitaciones específicas. También la posibilidad de que los trabajadores puedan acceder desde sus celulares para poder hacer estos procesos de formación, pues entendiendo que en una obra pues no vamos a tener todos los computadores para poderlo hacer, pues desde sus mismos celulares o desde el mismo pues equipo de la CISO pueden hacer todos los procesos de formación en el momento que quieran. Todo el tema de sitios de administración del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Sura tiene desde hace mucho rato todo el tema, un sitio para la administración del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Este consta de 5 momentos o 5 pasos. En cada uno de los pasos les van diciendo a las personas de seguridad y salud en el trabajo en qué nivel va. Es decir, entonces empezamos desde la planeación y la persona de seguridad y salud en el trabajo ingresa a la planeación, al primer paso, y en el primer paso les empezamos a decir, mire, aquí tiene que hacer política de seguridad y salud en el trabajo y les damos opción de una política o la opción de que la empresa monte su política. Segundo, tiene que hacer la matriz de elementos de protección personal, supongamos. Le damos la matriz, ¿cierto? Pero también le damos la posibilidad de que la persona monte su propia matriz de elementos de protección personal, ¿sí? Entonces, ahí es súper importante que le podamos, pues también dar tranquilidad a la persona, al gestor de seguridad y salud en el trabajo, que puede hacer descargas, que puede darle cumplimiento a su requisito legal, que puede tener toda la tranquilidad con la herramienta que nosotros tenemos o utilizando las herramientas que ellos hoy vienen desarrollando. Esto lo podemos hacer, por ejemplo, para un contratista nuevo que apenas está arrancando, no tiene nada en el sistema y necesita que alguien o necesita que lo orienten. Aquí en los pasos digamos, del sitio web para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, lo pueden ir haciendo, van pasando por cada uno. Importante aquí, chévere, que me parece muy bacano, y es que en cada una de las fases les van diciendo qué les falta, les van calificando y no le dejan activar las otras hasta que no has pasado por toda la primera fase y no has completado cada uno de los requisitos. Y esto ayuda a que haya más orden. Si la persona no tiene el menor conocimiento de seguridad y salud en el trabajo, lo pueda ir haciendo paulatinamente y pueda irse formando.
Bueno, herramientas de reporte de incidentes. Ustedes bien saben que en el sector construcción el tema de reportes de incidentes es demasiado importante, lo requieren mucho, ellos reportan permanentemente incidentes. Entonces, les entregamos una herramienta virtual, ¿cierto? Donde las ISO puede, una vez hace su inspección en obra, puede irse allá a la herramienta de Sura a que ingrese la información de los incidentes que identificó. ¿Quién los puede ver? Ella le puede mandar la información al jefe de la obra, le puede mandar la información al gerente del proyecto y puede reportar o revisar cuáles son los incidentes con mayor, que ocurren con mayor frecuencia. Bueno, toda la caracterización de los incidentes, inclusive pues si ya se vuelve un evento que tienen que reportar ya como accidente, pues también le dan la opción. Puedes descargar, se vuelven gráficos, o sea, es una herramienta que le permite al CISO poder hacer la administración de todos sus incidentes. Inclusive, recuerden que el incidente me lleva a investigar el por qué ocurrió. Entonces, en ese proceso de investigación, también identificar esas causas que hicieron que se produjera el accidente y qué acciones hice yo como obra, como CISO, para que el evento no se presentara. Bueno, les había contado pues ya un poquito de esto. Listo. Aquí pues como a grosso modo todo el tema de incidentes. Como les decía, es una herramienta virtual que permite el registro y la observación del comportamiento de las empresas afiliadas. El registro de las observaciones se hace en línea en diferentes perfiles. Bueno, desde los observador, desde el trabajador, desde directores y demás. Es decir, esa herramienta le permite que no solo el CISO identifique, sino que también los diferentes roles que tiene la organización. Si hoy el gerente hizo una inspección o se fue a caminar y identificó unas condiciones, pues aquí en esta herramienta tienen la posibilidad que se reporte y se registre pues lo que identificó esta persona. Bueno, hablando del modelo de salud, pues sí, ya me voy para la parte de atención en salud. Aquí también tenemos pues un tema importante, un tema ganador. Bueno, antes de pasar a salud, es como recordarles, hay un equipo del sector construcción en cada WEN que está haciendo análisis. Esto se los estoy contando, digamos, a grosso modo, de algunas herramientas, algunas, porque pues no alcanzamos a contarlas todas, pero que estos profesionales están en función permanentemente de diseñar estrategias para poder, digamos, hacer unas intervenciones específicas. Inclusive, cuando tenemos la constructora, hacemos una estrategia de acompañamiento también al contratista, ¿cierto? Porque nos interesa también, conjunto con la obra, poder tener, digamos, la intervención de no solamente los contratistas que están afiliados con nosotros, que también hacemos extensivo el plan de trabajo, sino también, pues, de aquellos otros contratistas que puedan generar alguna situación de riesgo que ponga en peligro a las personas tanto de la obra como los otros contratistas. Entonces, como les decía, herramientas, actividades, programas, proyectos, son muchos los que se gestan al interior de cada unidad para poderlo, digamos, replicar. ¿Qué se hace? Esas mesas técnicas o esas mesas de acompañamiento que se analiza el sector, lo que hacemos es replicarlos. Hay unas reuniones mensuales que se hacen entre las unidades de construcción para poder identificar prácticas seguras que se hayan desarrollado y poderlas apalancar en los otros procesos que venimos o en las otras empresas que se vienen acompañando. Entonces, también les damos la posibilidad a la empresa de que nos manifieste pues como toda su necesidad particular y poder crear desde el equipo de mercadeo diferentes alternativas. Mercadeo, digamos, hoy juega una pieza también súper importante porque venimos desarrollando campañas de acompañamiento a las empresas, se diseñan campañas
digamos, desde Sura para todos, pero también hay la posibilidad que se diseñen campañas específicas para cada cliente. Es decir, el cliente de Giovanni nos dijo que hoy tiene una necesidad del tema de caídas porque en la obra todo el mundo se está cayendo. Desde mercadeo, entonces, se diseña una campaña de caídas particularmente para esta empresa. Esa es una opción que también tenemos, que se puede utilizar, que a veces no se usa y que pues me parece pues interesante poderla compartir. Desde el modelo de atención en salud, ustedes bien saben que Usura, uno de sus fuertes, uno de sus temas diferenciadores, donde le metemos la ficha, donde trabajamos mucho y donde tenemos toda la tranquilidad y atención, es en el tema de salud. Nuestra propia red, nuestra red de aliados hace que podamos tener toda la tranquilidad para decirle al señor constructor, al dueño de esa obra, al contratista, tranquilo, que si se les accidenta tenemos donde a poder atender a esta persona. Sí, que a nivel de prestaciones económicas también somos la ARL donde mayor y más rápido pagamos el siniestro, es decir, el evento o el accidente, donde tienen la mayor posibilidad y la facilidad de rastrear su incapacidad. Hoy, si el cliente quiere ingresar a mirar, vea, es que se me incapacitó, llevo tanto tiempo y no me han pagado la incapacidad, que eso ocurre mucho en otras ARLs, con nosotros el cliente puede ingresar, puede revisar si ya se le pagó, cuáles se le pagó o si está pendiente por pago. Inclusive decirnos, mire, a mí me gusta que me paguen, yo me lo descuento o a mí me gusta que me lo transfieran. Y eso es digamos, una situación que ocurre en 8 días. Nosotros estamos dando tiempo de pago de la incapacidad a los 8 días, adicional a la red de atención, es decir, a los hospitales, a las clínicas y demás, pues también les damos unos tiempos muy cortos de pago, situación que hace que las entidades, pues cuando encuentren un paciente de Sura, te los digo con toda la tranquilidad, pues lo reciben rápido porque saben que es un pago fijo. Lo decimos pues así como muy escueto, pero digamos que eso nos permite que dentro de los acompañamientos y de la red podamos tener también tranquilidad que el trabajador va a estar atendido. ¿Cómo tenemos nuestra red? Nuestra red está al 100% en hospitales, en clínicas de toda Antioquia y digamos que la red a nivel país también es una cobertura mucho más amplia. Adicional, pues la red a nivel cobertura internacional que también nos permite no solamente acompañarlas al trabajador que está por fuera en actividad laboral, sino que si viaja con su grupo familiar, poderle dar cobertura a ese grupo familiar. Les quiero contar aquí, Agros, otro tema que veo que ya se me está acabando el tiempo, pero que es importante y es el tema del centro de rehabilitación. Dentro del acompañamiento que se le hace al cliente o el equipo de acompañamiento está el médico laboral, ¿cierto? Los médicos laborales. Ellos tienen una función y un papel súper importante porque ellos, conjunto con el asesor de reintegro sociolaboral, pueden ayudar a canalizar o ayudan, perdón, a canalizar, digamos, la intervención del trabajador que fue accidentado y que si es necesario, pues estas personitas entran al centro de rehabilitación. Somos la única ARL que tiene centro de rehabilitación propio y un programa de reincorporación sociolaboral que permite que ese trabajador del sector construcción o de otros sectores puedan tener una rehabilitación especializada en un lugar especializado para esta reincorporación. En ese centro de rehabilitación tenemos todos los simuladores laborales para que las personas en la rehabilitación se rehabiliten, ¿cierto? Valga la redundancia, se rehabiliten haciendo la actividad. Entonces, tenemos un simulador para alturas, tenemos un simulador para desplazamiento en desniveles, tenemos un simulador para actividades de limpieza de fachadas, tenemos simuladores para trabajo en andamios, en escaleras. Entonces, toda la rehabilitación de ese trabajador la pueden hacer
así, ejecutando la actividad que esta persona normalmente desarrolla en su cotidianidad. Esto nos permite poder tener terapias más fáciles, más rápidas, reubicaciones y rehabilitaciones en los menores tiempos, y pues que esta persona no solamente tenga una terapia convencional, sino que esta rehabilitación es a nivel psicológico, con profesionales, tenemos psicólogos, tenemos nutricionistas, hay un equipo interdisciplinario que lo que busca es, como les decía, una rehabilitación sociolaboral. Dentro de los programas también tenemos mesas de acompañamiento o mesas técnicas. Estas mesas técnicas están conformadas por médico laboral, profesional en prevención de nuestra ARL y el profesional en prevención de la empresa, que se hacen, digamos, conjuntas para hacer los análisis de las condiciones de salud, de las situaciones de intervención y posiblemente análisis de los casos de salud que tengan, con el objetivo de dar trámite y cierre a estos casos. Esto es una estrategia interesante, súper importante, que hacemos a nivel de salud, porque le ayudamos a esa persona de construcción, a ese líder, a salir de esos casos y a darle trámite a todas esas situaciones de salud que tiene al interior de su empresa. Listo, entonces a mí me habían dicho que tenía 5 minuticos, ya son las 8:50, creo que ya se terminó mi tiempo, teníamos pues como más espacio, más tema para conversar, pero sé que tendremos mucho más tiempo para que sigamos conversando, no solamente del sector construcción, sino también de otros sectores. Entonces, bueno, no, muchas gracias por el espacio. Igual si tienes de pronto alguna duda, alguna inquietud, pues ustedes saben que igual estamos en el grupo, en el chat de la promotora de ARL, ahí también está Diana Valencia, estoy yo. Entonces cualquier dudita que tengan, por favor nos escriben, nos llaman, que estamos también disponibles. Listo, muchas gracias, bueno, Diana, muchas por gracias. el espacio. Que pasen un feliz día. Estoy súper atenta a cualquier duda que se pueda presentar de este u otros temas. Un feliz día. Gracias. Chao. Feliz día, gracias. Chao. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Agradezco me cuenten si me están escuchando, por favor. Sí, Juan. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este espacio. Muchas gracias a los que se puedan quedar. Sabemos que son espacios largos, pero creemos que lo que les vamos a compartir va a ser de interés para ustedes. En este momento, pues básicamente lo que vamos a hablar es un poquito de cómo debemos interactuar nosotros con este cliente empresa, con este cliente, si se quiere, corporativo. Les voy a compartir en este momento mi pantalla y vamos a dar inicio un poquito para hablar de los objetivos de este espacio. Me cuentan, por favor, cuando estén viendo mi pantalla. Un segundo, por favor. Me cuentan si están viendo mi presentación. Todavía no. A ver. Un segundo, por favor. ¿Ahí la están viendo? Ahí sí. Sí, ya. Bueno, listo. Entonces, como les decía hace un momento, los invito a quedarse hasta el final. Creemos que este espacio, esta segunda parte del espacio va a ser igual interesante que la primera. Creo que el enfoque que le vamos a dar no lo habíamos hecho antes y por eso insisto y los insto a que se queden con nosotros hasta el final. Este espacio tiene 3 objetivos fundamentales. El primero es que reconozcamos cuáles son esas soluciones empresariales que tiene Sura para ofrecer a ese cliente, persona jurídica. El segundo objetivo es hablar sobre esas preguntas que nosotros consideramos que son relevantes en la interacción que tenemos con nuestros clientes empresa. Y el tercer punto es que queremos hablar un poquito sobre lo que nosotros conocemos como ecosistemas de clientes. Ustedes le van a poner el nombre que quieran, pero realmente lo que nos importa es que quede claro el concepto. ¿Cuál es el primer objetivo entonces o cuál es el desarrollo que le queremos dar al primer objetivo? Cuando hablamos de reconocer es porque reconocer por definición es como identificar una cosa o una persona frente a otros grupos de personas o cosas por sus características principales, por sus características más esenciales.
¿Qué queremos hacer entonces nosotros en este espacio? Hablar de 50 soluciones empresariales que ofrece hoy Suramericana a sus clientes. Evidentemente no vamos a poder tener la profundidad, no vamos a hablar de coberturas, no vamos a hablar de exclusiones, no vamos a hablar de mercado objetivo porque no nos daría el tiempo ni una hora, ni un día, ni 10 días. Pero lo que queremos básicamente es que muchas veces nosotros escuchamos, yo no sabía que esa solución existía, por ejemplo. Y lo que queremos entonces es que entre todos repasemos esas 50 soluciones que hoy tiene la compañía para ofrecer a sus clientes empresa, y que lo hagamos de una manera muy ágil, muy rápida. Normalmente en estos espacios todos decimos las preguntas que tengan, por favor háganoslas, pero en este caso voy a pedir, como voy a hablar más rápido que de costumbre, voy a pedir que de pronto, si nos da tiempo, las preguntas las hagamos hasta el final. La idea, como les digo, de este espacio es que podamos otra vez reconocer, reencontrarnos con esas soluciones, repasar esas soluciones rápidamente y que ustedes al menos las conozcan de nombre, que las conozcan de una manera general, si se quiere superficial, y que puedan asociarlas con un concepto muy general o con un riesgo muy general. ¿Por qué vamos a hacer o por qué queremos enfocarnos en este objetivo? Por dos razones fundamentales. La primera, porque no queremos que ustedes pierdan oportunidades como asesores cuando tengan conversaciones con clientes y esos clientes les manifiesten algún dolor, alguna preocupación, algún riesgo y ustedes no tengan de pronto las herramientas por falta de conocimiento para decir, ojo, hay una compañía como Suramericana que puede ayudarle a usted a mitigar ese riesgo. Usted le puede transferir ese riesgo a esta compañía a través de esta solución. No queremos que perdamos oportunidades. Pero lo segundo y más importante es que desde hace algún tiempo venimos monitoreando los clientes empresa que entran a la compañía, ya sean por ARL o por empresariales. Y lo que estamos identificando es que la mayoría de esos clientes tienen o una solución de daños típica, como puede ser un plan empresario Sura, un todo riesgo empresarial, y en el mejor de los casos tienen una póliza colectiva, que es una póliza colectiva típica por lo general de Vida Grupo. ¿Eso está mal? Por supuesto que no. Ese es un buen punto de partida, pero creemos que esos negocios se pueden profundizar más y no solo se pueden, sino que se deben profundizar más. ¿Por qué? Por varias razones. La primera, porque nosotros creemos que si yo escucho mucho en las conversaciones con ustedes, es que yo no hablo de lo que no sé, pero si nosotros nos ponemos la mano en el corazón, ese yo no hablo de lo que no sé tiene dos connotaciones o tiene dos consecuencias muy importantes. Una, frente al cliente. Si el cliente, por ejemplo, tiene un siniestro y el cliente, como dice, yo tengo una póliza todo riesgo, le voy a reclamar a Suramericana a través de mi asesor y mi asesor me dice, no, es que esa póliza que usted tiene es una póliza de daños, de pronto eso se le hubiera cubierto una póliza de fraude o una póliza de infidelidad y riesgos financieros. Mi cliente me va a decir, ¿usted por qué no me habló de eso? Entonces estoy poniendo primero en riesgo a mi cliente, pero segundo me estoy poniendo en riesgo como asesor porque muchas veces yo le mido el bolsillo a mi cliente, yo asumo que mi cliente no está interesado, yo asumo que mi cliente no tiene tiempo, yo asumo que mi cliente no tiene plata, que se está quebrando y que lo último que quiere pensar es en seguros. Cuando yo asumo eso, a lo mejor llega otro asesor que no tenga esos paradigmas, que no tenga eso en la cabeza y le ofrece todas las soluciones de la compañía. Y a lo mejor, ¿qué va a decir ese cliente? Hombre, pues yo tengo un asesor que no me sirve. ¿Y qué va a decir el asesor? Hombre, es que yo no hablo de lo que no sé. Entonces, creo que ahí la invitación un poquito es, por favor, entendamos, reconozcamos estas soluciones y si tenemos curiosidad sobre alguna de estas soluciones, por favor, levantemos la mano y con el mayor gusto abrimos el espacio, ya sea con nosotros o si se necesita que alguien de la compañía lo haga, también podemos ofrecerles ese tipo de capacitaciones. Entonces es muy importante que no nos quedemos con esa idea de es que yo no hablo de lo que no sé, porque si ya tengo un cliente empresa, mi responsabilidad, mi obligación como asesor profesional de seguros es al menos hablarle de las soluciones que pueden para él representar una mitigación de un riesgo o una transferencia de un riesgo. Y esto que les estoy diciendo no es carreta, me voy a permitir hablar con nombres propios. Hace poco tuvimos un espacio con Jorge Fernández, hablamos de un cliente que muy seguramente será un cliente muy grande en algún momento y el cliente nos planteó una serie de inquietudes. ¿Qué hicimos nosotros? Le hablamos de pólizas de daños, de pólizas cyber, de pólizas de sostenibilidad legal, le hablamos de cumplimiento, le hablamos de directores y administradores, le hablamos de vida socios, le hablamos de infidelidad y riesgos financieros. ¿Qué sentimos nosotros? Que era nuestra responsabilidad. El cliente en ningún momento se sintió agobiado, lo agradeció. ¿Qué dijo el cliente? Hombre, me tocaría trabajar para ustedes y les quiero comprar todo eso, pero quisiera empezar por sostenibilidad legal y por favor presénteme una cotización de una póliza cyber. Entonces, fíjense cómo es una responsabilidad nuestra, primero para no poner en riesgo al cliente porque por desconocimiento no contrate una póliza y dos, porque nos ponemos en riesgo nosotros como asesores también al no tener un cliente profundizado o un cliente fidelizado.
Por supuesto, nosotros no somos miopes. Sabemos que de este universo de pólizas de los que les vamos a hablar, no todas aplican para todos los clientes. Sabemos que existe un apetito de riesgo. Sabemos que hay clientes que efectivamente no pueden. Sabemos que hay unas soluciones que son muy específicas, por ejemplo, las pólizas de todo riesgo construcción. Sabemos que hay clientes que son pequeños, pero también sabemos que muchas veces por desconocimiento estamos perdiendo oportunidad de profundizar esos clientes y, por supuesto, de generar ingresos por un lado, pero también de satisfacer esa estrategia que tiene la compañía, que es generar bienestar, competitividad y sostenibilidad para esas personas, en este caso para las empresas. Entonces vamos a empezar a hablar muy rápidamente de las soluciones empresariales que tiene la compañía. Vamos a empezar a hablar, como les dije, y lo repito una vez más, vamos a pasar rapidísimo por este tema, no vamos a hablar de coberturas, casi que es un repaso de nombres y de algunos aspectos muy esenciales para poder llegar al objetivo, que es darle el repaso general a estas 50 soluciones. Entonces vamos a clasificarlas en 6 grandes grupos. Normalmente ustedes saben que las pólizas normalmente las clasifican en vida, daños y patrimoniales. Aquí vamos a hacer un ejercicio diferente. Vamos a hablar primero de daños materiales. Para daños materiales tenemos 3 productos: multirriesgo corporativo, plan empresario Sura y todo riesgo empresarial. En el fondo son soluciones muy similares. ¿Por qué? Porque lo que buscan es mitigar el riesgo de daño material que puedan sufrir los activos de una empresa. ¿En qué se diferencian? Lo hemos visto en múltiples oportunidades. Puede ser por el tamaño de la empresa, puede ser por la actividad, pero principalmente para que nos quedemos como con una idea general, estas pólizas, como pólizas de daños que son, lo que buscan es básicamente cubrir los bienes, los activos de las empresas contra los riesgos que nosotros hemos visto: el riesgo de incendio, que es el core de las pólizas de daños, los eventos de la naturaleza, actos malintencionados de terceros. Se puede agregar el tema del lucro cesante, que es uno de esos que uno dice, yo no hablo de lo que no sé, pero que deberíamos empezar a hablar de eso. Y adicionalmente, como estas pólizas son modulares, pues también sabemos que podemos incluirle coberturas de responsabilidad civil, coberturas de transporte de mercancías, cobertura de protección legal, cobertura de fraude, porque son pólizas modulares, pero en el fondo la estructura, el core, la columna vertebral es que son pólizas para cubrir los daños materiales. Estas son las 3 soluciones que tiene la compañía en materia de daños, que, como les digo, básicamente son lo mismo, que sí, que el plan empresario Sura esa primera pérdida, que el todo riesgo empresarial es todo riesgo, como su nombre lo indica, que multirriesgo es para empresas más grandes, pero en el fondo la estructura es la misma: cobertura de daños materiales. Esto que ustedes ven tan caótico es la parte de patrimoniales, y quisimos hacerlo así para que ustedes lo vean incluso un poco más voluminoso. Fíjense que siempre estamos hablando de la póliza de responsabilidad civil extracontractual, y ahí nos quedamos un poquito. La idea es abrir un poquito el panorama, abrir un poquito la mente y entender que en materia de patrimoniales hay una cantidad de soluciones que nosotros le podemos ofrecer a los clientes. Voy a empezar por la típica, que es la póliza de responsabilidad civil a terceros. Esta es la típica póliza de responsabilidad civil extracontractual. Esta es la típica póliza que me cubre por los daños que yo cause a los bienes o a la persona de terceros. Esta es la típica póliza o el típico amparo que incluimos en esas pólizas de daños que mencionábamos hace un momento, que tiene la cobertura de responsabilidad civil cruzada, la responsabilidad civil de el empleador, la responsabilidad civil parqueaderos, la responsabilidad civil por producto defectuoso, por unión, mezcla y transformación, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el primer producto, que también se puede vender como monolínea, es decir, se puede vender solito o se puede vender incluida una póliza de daños materiales. Vamos a seguir en el orden de las manecillas del reloj. Manejo sector público, discúlpenme, este no va, nosotros no estamos explotando este ramo, está como producto, pero en este momento no lo estamos explotando. Viene un tema del que ustedes me han escuchado hablar muchísimo como un loro en los últimos tiempos, que es el de protección legal empresarial. Básicamente, y aquí hago un paréntesis, recordemos que aquí en seguros el sentido común es muy importante. Recordemos que los seguros son un tema subsidiario a un riesgo que tiene un empresario en este caso. Entonces, la póliza existe porque existe un riesgo. ¿Por qué existe la póliza de responsabilidad civil a terceros? Porque es la respuesta del sector asegurador a ese riesgo que existe de que yo, en mi actividad, con mis equipos o con mis empleados, pueda causarle daño a una tercera persona. Y lo mismo con cualquier solución. Entonces, ¿por qué hago ese paréntesis? Que ya lo cierro. Porque protección legal empresarial es la respuesta de la compañía aseguradora a ese riesgo legal que tenemos todas las personas naturales y jurídicas por vivir en un entorno normatizado. Porque no conocemos una disposición de la DIAN,
porque desacatamos una orden, desacatamos una ley, no la obedecemos, no la conocemos e incurrimos en un riesgo, y para eso están productos que son protección legal empresarial y sostenibilidad legal, que debe estar por aquí en otro lado de la diapositiva, que son madre e hija. Sostenibilidad legal es la mamá, protección legal es la más chiquita, es la hija, porque tiene unas protecciones y unas coberturas más restringidas. ¿Qué me da entonces sostenibilidad legal? La posibilidad de mitigar el riesgo legal. ¿Cómo lo mitigo? A través de un mapa legal. Me pagan las condenas en caso de que yo resulte condenado en un proceso judicial. Tengo asistencia jurídica telefónica, tengo asistencia jurídica presencial ilimitada, tengo revisión de contratos. Entonces, estas dos soluciones también hacen parte del universo de patrimoniales, y la invitación es a que empecemos a tener estas conversaciones con nuestros clientes. Luego viene el amparo de fraude, que también tiene madre e hija. La mamá es la póliza de infidelidad y riesgos financieros, que está por aquí a la derecha, y la hija es la póliza de fraude. Estas soluciones están enfocadas principalmente en mitigar el riesgo de fraude que pueden causar los empleados en el caso de fraude, y tanto empleados como terceras personas en el caso de infidelidad y riesgos financieros. ¿Cuál es ese riesgo de fraude? Ese riesgo que tiene el cliente de que sus empleados lo roben, incurran en un abuso de confianza, incurran en una estafa, o que incluso terceras personas, valiéndose de los medios informáticos y de los sistemas informáticos, hagan un hurto por computador, por ejemplo, de dinero o de información de esos clientes. La infidelidad es un seguro que se conoce también como IRF, y está muy enfocado en las empresas grandes. Fraude está muy enfocado en las empresas chiquitas, pero en el fondo tienen la misma filosofía, que es cubrir a ese empresario frente al riesgo de infidelidad, de robo, de abuso de confianza, de estafa de sus empleados, y, como les decía hace un momento, en el caso de la infidelidad, de terceras personas. Continuando en el sentido de las manecillas del reloj, como les decía hace un momento, está la RC derivada de maquinaria. Como su nombre lo indica, es la responsabilidad civil en la que yo puedo incurrir si tengo, por ejemplo, una maquinaria que está haciendo obras por fuera de mis predios. Si tengo una maquinaria amarilla, por ejemplo, que esté haciendo obras en alguna parte por fuera, insisto, de mis predios, puedo contratar una póliza de responsabilidad civil en caso de que con esas máquinas se cause un daño a terceras personas. RC hidrocarburos también existe, pero no lo estamos comercializando. Seguimos entonces con RC talleres. Básicamente estamos hablando de la misma estructura. Cuando hablamos de responsabilidad civil, es cómo mi patrimonio se ve afectado por una responsabilidad en la que yo incurro, por un daño en el que yo causo, y en el caso de RC Talleres, pues es exactamente eso. Yo soy propietario de un taller, dejan un vehículo para que yo lo repare o lo pinte o independientemente de cuál sea la actividad que yo desarrolle en el taller, y teniéndolo en mi taller ese vehículo sufre un daño, pues entonces está la responsabilidad civil de talleres para ayudarme a mí a responder en caso de que ese vehículo sea hurtado o sufra un daño como consecuencia de estar, digamos, bajo mi control, bajo mi tenencia temporal, mientras yo le hago la reparación o lo que tenga que hacer. Adicionalmente, y esto sirve para todos, estas pólizas, como les decía, contemplan la misma estructura. Si ustedes ven una póliza de RC Talleres, en el fondo también tiene unas coberturas similares a la de responsabilidad civil terceros, pero tienen o son específicas para estos clientes que, por ejemplo, son un taller mecánico. Lo mismo la RC Parqueaderos. La RC Parqueaderos puede ser una cobertura que yo tengo en una póliza todo riesgo de daño material común y corriente, pues simplemente porque yo tengo una zapatería y tengo unas bahías para que se parqueen mis clientes ahí, pero la RC Parqueaderos está enfocada en aquellos clientes cuyo objeto social, cuyo objeto contractual es precisamente tener el servicio de parqueaderos. Entonces, lo mismo, cubro esos vehículos que mientras estén en mi parqueadero sufran un hurto o sufran un daño. La RC derivada de construcción es un poco más de lo mismo, y es que cuando yo estoy adelantando un proyecto constructivo, si causo o incurro en una responsabilidad frente a una tercera persona, pues existe una solución que se llama RC derivada de construcción, que lo típico es que venga asociada a una póliza de todo riesgo construcción. Entonces tengo la póliza de todo riesgo construcción, de la que vamos a hablar en algún momento, y tengo la póliza de RC derivada en caso de que yo en ese proceso constructivo le cause daños a terceras personas, sea en sus bienes o en su propia persona. RC servidores públicos tampoco lo estamos comercializando en este momento. Bueno, RC Parqueaderos está duplicada. Infidelidad y riesgos financieros es de la que les venía hablando hace un momento, que es la mamá de fraude. Como les decía, es simplemente tratar de mitigar el riesgo de infidelidad de sus empleados. La infidelidad, como les decía, podría ser estafa, hurto, abuso de confianza. RC profesionales veterinarios
es un poco lo mismo. Aquí les hago también otro paréntesis, y esta es una solución que está más enfocada en el profesional como tal. No obstante, al estar dentro del universo de patrimoniales, la traemos, digamos, para esta presentación. RC Profesionales Veterinarios es básicamente que cuando yo en mi ejercicio profesional como veterinario le causo un daño a una mascota como consecuencia, por ejemplo, de una mala praxis, estoy cubierto. Esta póliza, dicho sea de paso, no es para zootecnistas ni para clínicas veterinarias, que es una pregunta muy recurrente, es para el profesional como tal, y muy asociada a esta está el tema de RC Profesionales de la Salud, que es para médicos, enfermeros, odontólogos y demás, que es 2 cucharadas más de lo mismo. Está enfocada en cubrir la responsabilidad civil, es decir, los daños que yo en ejercicio de mi profesión, que en este caso es la de médico, odontólogo, enfermero o enfermera, le cause a mis pacientes como consecuencia de mi ejercicio profesional. Por supuesto, ustedes recordarán que el dolo es una exclusión típica de todos los amparos, pero como yo les mencioné, no vamos a empezar a hablar ni de apetito de riesgo, ni de coberturas, ni de exclusiones, porque pues nos llevaría toda una vida. Y les insisto, el objetivo un poquito aquí es más bien repasar cuáles son todas esas soluciones que tenemos. Mascotas es una... bueno, RC Hotelera es también enfocada específicamente en el sector hotelero. Aclaro, no el sector motelero, sino el sector hotelero, porque los moteles no son a apetito de riesgo para esta solución, y básicamente es cubrir a esos huéspedes, ya sea porque yo en mi ejercicio de hotelería le pueda causar un daño, o porque le puedan ser hurtadas, por ejemplo, sus maletas. Entonces es una RC enfocada en cubrir, además de las terceras personas, porque como les dije, todas las estructuras de RC son prácticamente iguales, pero esta está enfocada en que yo como hotel le pueda causar a mis huéspedes o a sus pertenencias algún tipo de daño mientras estén alojados en mi hotel. Protección digital empresas. Recordemos que aquí, cuando hablamos de protección digital empresas, estamos hablando principalmente de la información, que es el activo más importante que tienen hoy las empresas. Hace poco, por ejemplo, se escuchaba mucho hablar del tema de Rappi, que todo el mundo creía que Rappi, lo importante de Rappi era que le llegaban a uno las cosas a la casa, o que le vendían el SOAT más barato, y decían no han entendido el negocio de Rappi. El negocio de Rappi realmente es vender la información que usted tiene, que ellos tienen de usted, porque ellos saben que la hamburguesa a usted le gusta la corralísima, que le gusta sin lechuga, que le gusta sin tomate, que le gusta la Pepsi Light, que le gustan con papas agrandadas. Eso es lo que realmente vale de Rappi, no tanto que le lleguen a uno las cosas rápido y calienticas a la casa. Entonces, para ese tipo de clientes hay una solución, que es la de protección digital empresas, porque en caso de que se filtre esa información y con esa información se cause daño a una tercera persona, pues esa empresa va a tener que ser responsable de indemnizar a ese tercero, y para eso surge una cobertura o una póliza como es la de protección digital empresas. Está también mascotas, que están bien muy enfocada en personas y familia, pero como les decía, al ser patrimoniales la traemos acá, y es básicamente una solución que está diseñada para el bienestar de la mascota, perro o gato, hoy en día, que pues muchos lo consideran parte de la familia, y básicamente pues tiene sus coberturas de asistencia, de gastos exequiales, de gastos médicos, etcétera, etcétera. Y es una cobertura pues que hoy en día, dicho sea de paso, estamos esperando que nos den la autorización para que ustedes la puedan comercializar directamente, o más que comercializarla, la puedan cotizar a través de sus asistentes virtuales. Está la RC familiar, que es una RC, como su nombre lo indica, para la familia. Es básicamente la misma cobertura que tiene la póliza de hogar, pero no tengo que contratar toda la póliza de hogar, sino que simplemente, si quiero contratar solo la RC, lo puedo hacer. Me cubre si mi perro muerde a un vecino, si una tubería mía se rompe e inunda la casa del vecino, si un incendio que se inicia en mi casa contagia al vecino. Eso es una RC familiar, que es muy familiar, valga la redundancia, para ustedes, porque es una póliza muy barata, que cuando ustedes están cerquita de cumplir el plan de reconocimiento, pues es como el salvavidas que tenemos para que ustedes puedan cumplir ese plan de reconocimiento. La RC profesional, muy similar a RC profesionales de la salud y RC profesionales veterinarios. Lo que pasa es que esas son esas específicas para esos dos sectores. La RC profesional es un poco más amplia, aquí entran antropólogos, contadores, abogados, pero es un poco más de lo mismo. Es cómo yo, a través de Suramericana y de esta solución, puedo cubrir los daños que yo en desarrollo de mi ejercicio profesional, por ejemplo, por un mal consejo, por un mal concepto, pueda causarle a una tercera persona. Y está finalmente, bueno, dos pólizas, que son
la RC de clínicas y hospitales, que también guarda mucha similitud con profesionales de la salud. La diferencia es que profesionales de la salud es para el profesional independiente, mientras que RC clínicas y hospitales es precisamente para la institución médica. Hoy en día, dicho sea de paso, solo nos interesan las instituciones privadas. Las públicas de manera muy excepcional bajo unos criterios y unos parámetros muy específicos, pero en principio lo que busca cubrir esta RC clínicas y hospitales es precisamente la responsabilidad frente a esos pacientes por una mala praxis que pueda incurrir alguno de estos profesionales de la salud. Y finalmente, directores y administradores es una solución que está enfocada en cubrir la toma de decisiones de buena fe que tienen esas personas que ostentan ese carácter de directores y administradores, que para efectos de la póliza son todas aquellas personas que tienen poder de decisión dentro de la organización, independientemente del nombre que tengan. No tiene que ser CEO, no tiene que ser gerente, no tiene que ser director, no tiene que ser administrador. En el fondo se cubren todas aquellas personas que tengan que tomar decisiones y que con esas decisiones puedan causarle daño a una tercera persona, a un grupo de interés, a las mismas juntas de socios o a los mismos accionistas. Entonces, fíjense cómo, para cerrar este tema de patrimoniales, vemos un universo de soluciones que podemos comercializar, que no solo existe la póliza de responsabilidad civil de terceros, sino que existen todas estas soluciones, que incluso creo que me faltó una, que fue la responsabilidad civil del empleador. Esa responsabilidad civil del empleador es la misma que aparece también como cobertura dentro de la póliza de RC terceros, se puede vender como monolínea y básicamente lo que cubre es la responsabilidad en que pueda incurrir un empleador por un accidente de trabajo del cual sea responsable y, por ejemplo, sea demandado por un trabajador por daños morales, perjuicio fisiológico, daño a la vida de relación, es decir, todos aquellos conceptos que no cubre la ARL, pero que sí deben ser indemnizados por el empleador cuando quiera que se demuestre que tuvo una responsabilidad en el accidente de trabajo. ¿De acuerdo? Y por ahí también creo que hay una que no mencioné, tal vez porque no está, que es la responsabilidad civil derivada de cumplimiento, que es básicamente cuando hay un contrato que me exige a mí tener una póliza de cumplimiento y también una responsabilidad civil derivada del incumplimiento de ese contrato, pues esa es la solución que yo debo utilizar. Y eso básicamente es que si yo en desarrollo de un contrato causo un daño a una tercera persona, pues existe esa solución para poder indemnizar. Cuéntenme, por favor, si me están escuchando, porque llevo hablando mucho y no los veo ni los escucho. Sí, Juan, está claro. Listo. Discúlpenme, por favor, que voy pues como un volador, pero es que realmente el tiempo es corto y quiero abarcar todas las soluciones que se puedan. Luego viene algo que se llama riesgos logísticos y marítimos, que en el fondo es lo que nosotros conocemos como transporte. Y aquí también quiero llamar la atención. Siempre se los hemos dicho en las capacitaciones y en conversaciones informales. La mayoría de los clientes que fabrican algo son mercado objetivo para esta solución. Por favor, comercialicemos esta solución. Nosotros en la promotora no la vendemos. Es decir, no hay muy pocos asesores que estamos vendiendo este tipo de soluciones y como les digo, realmente hay mucho mercado para estas soluciones y la invitación es a que aprendamos de esto y al menos, como les digo, para cumplir el objetivo de hoy es que las tengamos en la cabeza. Entonces, hay la primera, que es la de siempre escuchamos, es una póliza de transporte automático. Esa póliza de transporte automático lo que significa es que durante una vigencia de una póliza yo voy a cubrir automáticamente todos los transportes que un determinado cliente haga dentro de una vigencia. Y a su vez es también hermana de la póliza de transporte específico. Entonces, ¿qué pasa? Si en la póliza de transportes automáticos yo estoy amparando todos los transportes que un cliente haga, en el transporte específico, como su nombre lo indica, yo solo estoy amparando un transporte. Es decir, específicamente estoy asegurando un transporte. Es que voy a llevar una máquina desde Medellín hasta Buenaventura, pero yo no soy transportador, sino que simplemente la quiero transportar. Ah, bueno, hagamos una póliza de transporte específico. Y estas dos soluciones de transporte automático y de transporte específico se le pueden ofrecer tanto a los transportadores, que siempre sabemos que el rollo es que muchas veces los que nos llegan a nosotros son transportadores que no están habilitados ante el Ministerio de Transporte, pero como les dije, no vamos a hablar de apetito de riesgo, sino simplemente del concepto. Se puede ofrecer a transportadores TCC, Envía, Interrapidísimo, toda esta gente.
Y se le puede ofrecer también a generadores de carga, que como les decía hace un momento, generador de carga es todo aquel que genere un producto. Cualquiera. Yo hago arepas y las tengo que llevar a los pueblos o las tengo que llevar a Pereira, Armenia. Ese es un generador de carga y le puedo vender transporte automático y transporte específico. Yo tengo una empresa de textiles y lleva textiles a todas partes del país. Le puedo vender una póliza de transporte automático y le puedo vender una póliza de transporte específico. Y también hay otros actores en la cadena que son como los intermediarios, que se conocen también como agentes de carga o agentes de aduana. Esas son personas u operadores logísticos. Esas son personas que están entre el generador de la carga y el transportador y se encargan de la logística. Entonces yo soy la empresa textilera y me quiero desentender del tema de carga. Yo le digo a la gente de carga, hermano, necesito llevar textiles a China, pero usted se encarga de todo. Yo no quiero saber nada de eso. Ese es un agente de carga. Y a ese agente de carga le puedo vender pólizas de transporte automático y pólizas de transporte específico, ¿de acuerdo? Luego hay otra que es transporte de valores, esa la podemos ofrecer a prácticamente todos los clientes. Hablemos de este tipo de cosas. ¿Qué es un transporte de valor? Pues básicamente que si yo llevo cheques, pagarés, letras de cambio o por supuesto dinero en efectivo y la tengo que transportar desde mi negocio hasta un banco, puede ser objeto de una póliza de transporte de valores. Cualquier cliente necesita una póliza de transporte de valores. Cualquier cliente que maneje cheques, que maneje dinero en efectivo y lo tenga que transportar, como es apenas lógico, a una entidad bancaria, por ejemplo, necesita una póliza de transporte de valores. Vamos, cadena de abastecimiento es una solución muy nueva y es una solución muy específica que básicamente lo que cubre es toda esa cadena de transporte que necesita un cliente para llevar desde un punto A hasta un punto B, por ejemplo en China, como les mencionaba ahorita, un producto. Entonces implica, por ejemplo, que necesite yo un transporte nacional hasta puerto, luego necesite que ese transporte o esa mercancía se quede 2 noches en Buenaventura y luego necesito que pase el Atlántico o el Pacífico, más bien en este caso, en un buque y allá necesito que tenga un transporte por avión. Eso es lo que se conoce como cadena de abastecimiento y es una solución que permite básicamente como amparar todo el transporte, incluso multimodal, que es como se conoce cuando es tren, más carro, más buque, más camión. De transporte específico ya hablábamos. También de transportadores hablábamos un poco. Esto básicamente es amparar esos transportes que hagan esas empresas legalmente constituidas por el Ministerio de Transporte para ejercer esa actividad de transportes. Está distribución urbana, que son básicamente los paqueteadores, que son transportadores, pero que solo distribuyen, como su nombre lo indica, en el área urbana, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, de Medellín. Están los agentes de carga que, como les decía, son esos intermediarios, esos operadores logísticos, que en el fondo la solución puede ser la póliza de transportes automático, la póliza de transportes específica. RC Fletadores todavía en este momento no tenemos. Tenemos el producto de contenedores. Supongan ustedes que yo soy un agente de carga, un operador logístico que, como les decía, es aquel encargado de toda esta, valga la redundancia, logística del transporte, y yo tenga que rentarle a las navieras contenedores. Yo tengo que responder por la limpieza y por el buen estado de esos contenedores. Para eso es esta solución. Está la solución de carga de proyecto, que es una solución muy grande, es una solución muy difícil de vender porque es muy específica, pero simplemente para cumplir con el objetivo se las voy a comentar. Carga de proyecto es simplemente para proyectos de gran infraestructura, entonces necesito traer por pedazos una máquina para hacer una central termoeléctrica o hidroeléctrica. Eso es lo que se conoce como carga de proyecto, porque me ayudan, digamos, durante todo el transporte y montaje de ese proyecto completo, que sería montar esa central eólica o esa central hidroeléctrica o esa central termoeléctrica, por ejemplo. Luego tenemos 2 soluciones que son hermanas, que son embarcaciones de recreo y embarcaciones comerciales. En embarcaciones comerciales, pues básicamente está dirigido a aquellas embarcaciones que, como su nombre lo indica, están destinadas al recreo, al turismo, al disfrute, y lo que cubro ahí básicamente son los riesgos de casco y los riesgos de responsabilidad civil. Cuando me refiero a casco es el daño, digamos, que puede sufrir la embarcación como tal. Lo que pasa es que en embarcaciones se conoce pues como casco a la estructura del bote. Y en embarcaciones comerciales, pues a diferencia de la otra, son aquellas que están destinadas a uso industrial, comercial, a transporte de carga, y básicamente pues tiene las mismas coberturas, que son la responsabilidad civil y el daño a la embarcación. En RC Operadores Portuarios, pues básicamente dentro de los puertos hay una cantidad de operadores, gente que estiba, gente que iza, gente que transporta pasajeros dentro de los puertos. Esos son los que se conocen como operadores portuarios, y hay una
póliza que se llama responsabilidad civil de operadores portuarios, que fácilmente podría estar en el otro segmento de patrimoniales, pero está aquí por ser asociado a un tema de transporte, y básicamente lo que cubren son los daños que causen a terceros esos operadores o que causen incluso a personas, empleados o bienes del mismo puerto en el que están trabajando. Y finalmente, dentro de riesgos logísticos y marítimos está la póliza de trayectos. Esta es una póliza bien interesante porque lo que hace es cubrir, básicamente, como su nombre lo indica, los trayectos, pero lo interesante es que cubre al conductor principalmente del vehículo, del camión, cuando quiera que son empresas o camiones que están afiliados a una transportadora. Y tiene coberturas, por ejemplo, en caso de accidente, tiene coberturas de vida para ese transportador, y en general, como les digo, está muy enfocada ya no en cubrir el transporte como tal, sino en cubrir la persona principalmente del transportador como tal o conductor del camión. Hasta aquí riesgos logísticos y marítimos. Ya hemos hablado entonces de daños, hemos hablado de patrimoniales, hablamos de riesgos logísticos y marítimos. Discúlpenme una vez más por ir rapidísimo. Recuerden que el objetivo aquí no es tener aquí la idea es tener un mar de conocimiento con 1 centímetro de profundidad. La idea es que quede la duda y que ustedes digan, hombre, me interesa esto, me interesa lo otro, y podamos profundizarlo después. Viene algo que también es muy interesante, que son las pólizas de agro. En estas pólizas de agro, el primer mensaje que les quiero transmitir es que debemos ver también el agro hoy en día no como la finquita, sino como la agroindustria. Eso es lo que queremos nosotros que ustedes también analicen. Es decir, podemos cubrir la finca como empresa, podemos hacer pólizas colectivas en las fincas, podemos tener pólizas de responsabilidad civil, pero adicionalmente podemos tener pólizas asociadas específicamente a la actividad agrícola. Y fíjense cómo tenemos 3 pólizas que son muy parecidas y que son hermanas, que son las pólizas de plantas, las pólizas de cosecha y las pólizas forestales. En el caso de las pólizas de cosecha, están para cultivos como arroz, caña de azúcar, maíz, sorgo, algodón, y lo que busca básicamente este seguro de cosecha es cubrir el costo de producción invertido en esa cosecha en particular, en caso de que se vea afectada por un evento climático o un evento de la naturaleza. En el caso de las plantas, como su nombre lo indica, están más enfocadas, bueno, no como su nombre lo indica, están enfocadas en café, cacao, fique, banano, y lo que busca, ahí sí como su nombre lo indica, es pagar el valor asegurado por cada planta que sufra un daño material como consecuencia de un evento climático o natural que esté cubierto. Y en el caso de forestales es exactamente lo mismo. Lo que voy a pagar es el valor asegurado por cada árbol que sea consecuencia o que se vea afectado por un daño material. Estas son, como les digo, 3 soluciones un poquito hermanas. Y quiero decirles algo, en la compañía, en la promotora, tenemos varios negocios de estos colocados, porque se me había olvidado decirles que esto no es pues como que no, este man nos está hablando de vainas que no se pueden vender, no. Prácticamente de todo tenemos, incluso nosotros en la promotora tenemos pólizas de multirriesgo corporativo, tenemos clientes corporativos, la mayoría de las soluciones patrimoniales las tenemos también negocios de directores y administradores, tenemos negocios de infidelidad y riesgos financieros que son pólizas que son para empresas robustas, pero no quiero que ustedes piensen como, no, este man nos está hablando de una vaina que en la vida vamos a poder vender, no. Todos estos negocios los tenemos en la promotora. Hoy en día tenemos negocios grandes forestales en la promotora y tenemos varios negocios interesantes de cosecha y de plantas en la promotora. De hecho, tenemos un tierrero horrible por un negocio gigantesco que sufrió un siniestro de casi 2.000 millones de pesos en un negocio de cosecha. Entonces, esto que les estoy diciendo no es invención mía ni cosas que no se puedan vender. Todos estos negocios los tenemos en la promotora, se pueden vender y por supuesto la invitación es a que profundicemos en ellos. Y vienen otros 3 negocios que son también 3 soluciones que son parecidas, que son primero el tema acuícola, que está muy enfocado en la explotación comercial de cachama, tilapia, carpa, etcétera, etcétera, de todas estas especies de peces que se pueden, digamos, cultivar en lagos, y básicamente lo que me cubre son los costos directos de producción en los que se puedan incurrir por un tema de eventos climáticos, temas biológicos o incluso hurto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el mercado objetivo aquí? Aunque yo dije que no iba a hablar de acá, pues todas aquellas personas que se dediquen profesionalmente a la explotación acuícola, es decir, a vender tilapia, a vender cachama, a vender carpa y todas las especies, pues, que seguramente cuando alguien quiera profundizar podemos analizar. En el caso avícola, 2 cucharadas de lo mismo. Estamos enfocados aquí en gallinas ponedoras y en pollos destinados a la carne.
Y básicamente aquí lo que cubrimos es el valor adquisitivo por animal que se ve afectado como consecuencia de un fusil sanitario, es decir, cuando los tienen que matar porque hay una peste o algo así, como por ejemplo, no sé, la gripa del pollo, o cuando sufren como consecuencia de un daño material por un evento de clima o por muerte por cualquier causa. Y en el caso bovino y bufalino es exactamente lo mismo. Aquí lo que estamos hablando es de animales de leche, animales de engorde o animales de doble propósito, y también exactamente cubro la muerte del animal como consecuencia, por ejemplo, de un evento climático, de un accidente o de una enfermedad. Como les decía hace un momento, todo esto se puede vender y en este momento hay. Y así como mencioné hace un rato el caso de Jorge Fernández, quiero mencionar otro con nombre propio. Tuvimos hace poco, cuando hablábamos en términos generales, hace un rato de estos negocios de bovino y bufalino, Nicolás Villegas me dijo como, ve Juan, háblame de ese tema. Y yo le dije, yo no sé, eso es un producto nuevo, estudiamos los dos. Estudiamos los dos, absorbimos las dudas, hubo una que nos quedaron, tocamos la puerta de la solución muy amablemente nos abrió el espacio, nos absorbió las dudas. Nicolás empezó a hacer negocios de este tema. Entonces, fíjense cómo hay una dinámica que esto es real, se puede hacer, simplemente es conocer, estudiar un poquito y lanzarse un poquito también al ruedo. Ese tema es que yo no vendo lo que no sé. Yo creo que es algo que nos debemos replantear, porque es que para saber hay que estudiar, para saber hay que meterse, y fue en este caso, por ejemplo, lo que hizo Nicolás con este caso en particular que les estoy mencionando, pero puedo plantear 1000 ejemplos, sino que el de Nicolás pues fue como el más reciente. Otra vez me están escuchando, por favor, que no veo a nadie, estoy hablando con una pantalla. Sí, Juan. Listo, o ya no queda nadie y se quedó solo Carlos conmigo. Bueno, vamos rematando. Ahorita, en el... bueno, Juan, ahorita ve que a mí me entró una llamada y me perdí un poquito, pero ya estoy acá retomando. Listo, Carlos, está bien, está bien. No, es que digo yo pues que no veo a nadie, entonces mínimo estoy yo solo con vos, pero bueno, no importa. Vamos avanzando. Entonces, en el tema ya hemos visto... Juan, por aquí está Víctor Jaramillo, muchos saludos y gracias por Gracias, ese panorama Víctor. tan especial que nos estás dando. Gracias. Gracias, Víctor, con el mayor gusto, con el mayor gusto. En el caso... Señor, aquí, perdón. 40, Juancho, ánimo. Bueno, listo. No, es que como les digo, como no los veo ni sé quién hay por ahí, estoy hablándole a la pantalla, entonces bueno, pero no, importante los ánimo, que estemos que... Listo, ahí vamos. Juancho, que aquí estamos. Ahí vamos, listo, gracias. Entonces, en el tema de ingeniería, ya vamos rematando las soluciones. En el caso de ingeniería, tenemos maquinaria y equipo de contratistas. Como su nombre lo indica, aquí lo que cubrimos son los daños que pueda sufrir esa maquinaria y ese equipo. Pueden ser daños por eventos de la naturaleza, pueden ser daños por eventos malintencionados de terceros, pueden ser daños por rotura de maquinaria. Esta es una solución específica para esa maquinaria que se conoce como maquinaria amarilla. Está la solución de todo riesgo construcción. Esta solución se puede dividir en varias pequeñas soluciones, porque no solo es construcción de vivienda, también es construcción de obras de infraestructura, también es construcción de bodegas, también es construcción en general, pero digamos que donde más estamos enfocados en el tema de todo riesgo construcción de vivienda, como su nombre lo indica, es una solución que básicamente lo que busca es cubrir ese proceso constructivo frente a todos los riesgos que pueda tener, riesgos por eventos de la naturaleza, riesgos por fallas, digamos, en los materiales, por fallas en las estructuras. Se puede contratar también error de diseño, que es la famosa cobertura space, que se puso muy de moda pues por lo que sucedió en ese edificio tan cercano a nosotros. Entonces, una póliza que básicamente cubre todo el proceso constructivo desde que inicia hasta cuando termina, y hago énfasis en que cuando termina porque hay una solución que se llama vivienda segura, específicamente como su nombre indica, para la construcción de vivienda, que una vez termina el proceso constructivo se ampara durante 10 años la vivienda como tal frente a defectos en los materiales, defectos en el suelo o errores constructivos. ¿De acuerdo? Entonces es una solución que es muy interesante para los constructores. De hecho, va a ser obligatoria legalmente, pero hoy en día está todavía ese proceso de reglamentación de la ley. Pero como les digo, es una póliza que también se llama seguro decenal porque dura 10 años, no se puede cancelar y está cubriendo, una vez termina el proceso constructivo, la vivienda durante 10 años frente a defectos, insisto, en los materiales, en el suelo o incluso frente a errores de diseño, que es hoy en día lo que más está en boga.
Hay otra solución de ingeniería que se llama montaje todo riesgo. Básicamente, cuando yo quiero montar un sistema, cuando yo quiero montar un proyecto, cuando quiero montar una máquina, debo contratar una póliza de montaje porque no hay otra solución que me cubra esto. Nosotros vemos en las carreteras cuando traen por pedazos, por ejemplo, las turbinas para los generadores. Esas turbinas de esos generadores están asociadas a pólizas de montaje. ¿Por qué? Porque una vez termine el transporte y esos transportadores dejen esas máquinas, digamos, ya en el sitio, empieza la labor de montaje de todas esas máquinas. Incluso las pólizas de montaje son muy especiales porque pueden cubrir el transporte de esas máquinas o de esos sistemas, el montaje propiamente dicho y luego la puesta en operación de esas máquinas. Entonces, son pólizas bien interesantes. Cuando yo les hablo de turbinas es porque quizá es el tema con el que más familiarizado estoy, pero en general puede ser montaje de cualquier máquina o de cualquier sistema un poco más pequeño. Obras civiles terminadas tienen mucho que ver con el tema de vivienda segura. Lo que pasa es que vivienda segura, como su nombre lo indica, está enfocada solamente en la vivienda, mientras que obras civiles terminadas están más enfocadas en túneles, puentes, obras de infraestructura, pero básicamente tienen como la misma filosofía, la misma estructura, y es cubrir aquellas obras que ya, como su nombre lo indica, terminan. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues para ponerle un poquito de lógica. Yo tengo la póliza de todo riesgo construcción que me cubre desde el momento en el que inicio hasta el momento en el que termino el proceso constructivo. Una vez termina el proceso constructivo, puedo contratar o vivienda segura si estoy hablando de vivienda, o puedo contratar obras civiles terminadas si estoy hablando, por ejemplo, de obras de gran infraestructura. Y está todo el tema de energía solar, que también es bien interesante porque ahorita con todo el tema de paneles solares podemos cubrir lo mismo, transporte, montaje y la puesta en operación de esos paneles de energía solar a través de estas pólizas de ingeniería. Y finalmente, dentro de este mega repaso, no sé qué hora es, bueno, ahí voy bien, están las pólizas de cumplimiento que son muy comunes para ustedes. De hecho, en esto no me voy a detener ni siquiera un poquito, porque incluso mañana hay otro espacio de repaso en el que Julián les va a hablar de cumplimiento, pero sí quiero hacerles énfasis en una póliza que es bien interesante, que también la hemos vendido en la promotora. Hay varios negocios de estos y es el seguro de eficiencia energética, muy asociado con el tema de paneles solares, pero también asociado a todas estas personas que montan bombillería LED o a eso que está tan de moda, que es básicamente generar, como su nombre lo indica, eficiencia en el ahorro de energía, por ejemplo, para grandes superficies. Quizá no lo hemos notado, pero ya la mayoría de los supermercados no tienen neveras abiertas, sino que todas tienen neveras cerradas. Esto obedece a un tema de eficiencia energética de empresas que están incluso hoy en día aseguradas en la compañía, que se dedican a este tema de eficiencia energética, y aquí lo que se busca a través de las pólizas de cumplimiento es que esas pólizas de eficiencia energética o esos clientes que prometen eficiencia energética, lo que están prometiendo básicamente es ahorro de energía para esos clientes. Platica. Entonces, ¿qué pasa? Hombre, usted tiene esos bombillos blancos feos que usted tiene en su casa. Venga, yo le pongo una bombillería LED y su factura va a pasar de 200.000 pesos a 100. Si al final del día con esa bombillería LED o con esos paneles solares mi energía no pasa de 200 a 100, sino que a lo mejor se me incrementa un poquito, entran estas pólizas de cumplimiento de eficiencia energética a pagar esa ineficiencia que yo había prometido, que esa eficiencia que iba a generar, pero como se convirtió en ineficiencia, yo a través de una póliza de cumplimiento lo voy a pagar. Obviamente en cumplimiento están las pólizas de disposiciones legales, las pólizas de contratos estatales, las pólizas entre particulares, pero como les digo, por un efecto de tiempo, es una solución que ya hemos visto muchísimo y que creemos que no es necesario profundizar. Este es un ejemplo. Bueno, mil gracias a Caro Vargas porque me ayudó con esta presentación. Yo no hubiera podido hacer esto ni a bala. Entonces, muchas gracias, Carito, por ayudarme con este tema. Como para aterrizar un poquito de lo que estamos hablando, este primer objetivo del espacio, que es, hombre, reconozcamos todas estas soluciones empresariales. Yo hice alguna vez con alguno de ustedes un ejercicio de, venga, ¿qué le ofrecemos a un cliente constructor? Entonces, claro, pues salía lo más lógico como, venga, ¿no? Pues ofrezcámosle una todo riesgo construcción, ofrezcámosle una póliza de cumplimiento. Pero cuando queremos a través de esta diapositiva mostrarles qué podemos ofrecerle a ese cliente constructor. Primero, orbitando alrededor de ese cliente constructor, tenemos a Empresa Sura. Y tiene que ver mucho con lo que vamos a hablar a continuación. Empresa Sura, señores, señoras, señoritas, señoritos, es demasiado potente para utilizar una palabra que escuchamos mucho en Sura. Es gratuita para nuestros clientes, está enfocada en la competitividad y la sostenibilidad de las empresas. Es lo que más les interesa a las empresas hoy en día. En el espacio del martes, que no sé si algunos de ustedes estuvieron, nos dijeron que en los últimos meses habían cerrado 80,000 empresas
en Antioquia, creo que era el dato, que había 4 millones de nuevos desempleados. Hoy en día lo que más les interesa a las empresas no son las pólizas, son los riesgos, son lo que más les interesa es ser sostenibles, ser competitivos. Y Empresa Sura lo puede hacer gratis para todos los clientes. Por favor, incluyamos a estos clientes en Empresa Sura. Yo sé que hemos hablado de estos espacios, me han dicho, yo he hablado del grado de satisfacción. Por allá alguien me decía, hombre, pues yo fui y me pareció que eso no era tan 4.5 o 4.8, sino 3. Está bien, no es infalible, pero es importante que le entreguemos a los clientes, por lo menos a los que ya están vinculados en la compañía, esta posibilidad, porque como les digo, hoy las conversaciones con los clientes tienen que estar más enfocadas en la competitividad y en la sostenibilidad. Entonces, gravitando alrededor del cliente constructor está Empresa Sura, está Administración de Riesgos Laborales, que sobra hablar de ello porque acabamos de estar en un espacio que muy gentilmente Diana abrió. Están las pólizas individuales. Recordemos que el cliente persona jurídica también está compuesto por personas naturales. No desechemos esa posibilidad. Está todo lo relacionado con ADR, que es administración de riesgos. Recuerden que a través de la compañía nosotros podemos entregar beneficios a los clientes en materia de administración de riesgos, recomendaciones de cómo gestionar esos riesgos. Esos ejercicios que para ustedes o algunos de ustedes son tan cansones del formulario de autoinspección, no los vean como algo cansón, véanlo como una herramienta de gestión de riesgo que le va a permitir a los clientes ser mejores. Yo a muchos de ustedes les digo, y esto es una cantaleta, esta sí acepto que es una cantaleta, estar asegurado es solo la punta del iceberg. Lo que un cliente tiene que hacer es gestionar bien sus riesgos. Imagínense ustedes que ustedes tengan una empresa, está asegurada con Sura, gracias a Dios, se incendia completamente la empresa, Sura, gracias a Dios, después de 4 meses de ajuste, les va a pagar hasta el último peso. ¿Qué va a pasar con su empresa durante 4 meses que está totalmente carbonizada y reducida a cenizas? Se va a quebrar y la póliza me va a pagar, la compañía me va a respaldar, pero qué bonito sería que yo hubiera podido evitar ese siniestro con una gestión adecuada de mi riesgo y que, como hemos dicho tantas veces, la póliza simplemente sea un tema que lo uso como última ratio, como último recurso. Y gravitando también para terminar pues con esta cantaletica es el tema de PBS, que es el plan básico de salud, que recuerden ustedes que ya lo podemos comercializar, y está también el plan complementario. Entonces fíjense cómo uno puede empezar hablando desde temas casi obligatorios con un cliente para ya centrarse, y como les digo, este es un ejemplo, pero lo podemos hacer con cualquier actividad. De hecho, ahorita les hago una cuñita sobre el tema de los ebooks, que también muy gentilmente Carito me ayuda a construir o nos ayuda a construir. Pero entonces la idea es, como ejemplo, veamos un cliente constructor. ¿Qué le podemos ofrecer a un cliente constructor de acuerdo con lo que hemos dicho? Una póliza de todo riesgo construcción, obviamente. Una póliza de RC derivada del proceso constructivo, obviamente. ¿Le podemos ofrecer pólizas de maquinaria que incluso podemos incluir dentro de la póliza de todo riesgo construcción? Claro que sí. ¿Le sirve el tema de montaje? Claro, si tiene que montar equipos, aires acondicionados, si tiene que montar cualquier clase de equipo, le podemos ofrecer esto. ¿Le podemos ofrecer sostenibilidad legal? Claro, recuerden que sostenibilidad legal no tiene mercado objetivo. Se la podemos ofrecer a cualquier cliente, hasta una mina bajo tierra, que una mina bajo tierra no le vende nada, le podemos vender sostenibilidad legal. Le podemos vender daños claramente en sus oficinas, para sus equipos, para sus computadores, para su mobiliario, para su infraestructura. Le podemos ofrecer vivienda segura, por supuesto, que es el seguro decenal. Una vez termine el proyecto constructivo, le ofrezco vivienda segura, que adicionalmente tiene una ventaja vivienda segura, y es que se le puede ofrecer como una especie de sobrecosto para el cliente. Pues suena feo, pero el constructor lo puede trasladar al cliente final. Podemos hablarle de colectivos, claro. Hablábamos hace un momento que en ese panorama o en esa radiografía que veíamos de los clientes de la promotora, veíamos que la mayoría son vía grupo, pero también podemos ofrecer pólizas de salud colectiva, pólizas de autos colectivos, podemos colectivizar hogar, podemos colectivizar plan complementario de salud. ¿Le interesa una póliza cyber? Por supuesto, manejan bases de datos, manejan información sensible de clientes, manejan información tan sensible como pueden ser, por ejemplo, datos bancarios de los clientes. ¿Les interesa una RC general? También, por la actividad que ellos tienen, incluso general, como no en el proyecto constructivo como tal, sino en las oficinas, por ejemplo. Y aquí vienen otras soluciones como plan inversión protegida, de eso ha hablado David y ha hablado José en profundidad, que es básicamente para cubrir el patrimonio del inversionista. Pero si uno la vende bien, el cliente constructor se convierte en un aliado porque a él le interesa que esa inversión también que esté protegida, porque va a ser la garantía para él llegar a su punto de equilibrio en caso de que ese inversionista no le pueda, por desempleo, por muerte, por incapacidad, seguir cumpliendo con esa cuota o con ese anticipo.
¿Le interesa una póliza de transporte? Por supuesto. Tiene que transportar materiales, tiene que transportar mercancía a los proyectos. ¿Le interesa una póliza de fraude? Me parece que sí. Esto puede ser discutible, pero me parece que sí. ¿Le interesa cumplimiento IRC? Muy seguramente sí, si se las exigen en un proyecto constructivo. Y también hemos hablado recientemente, por ejemplo, de vida socios, que como ustedes saben, básicamente lo que hace es garantizar entre un grupo de socios, cuando hay varios socios en una compañía, pues garantizar que en caso de que alguno falte, pues exista la solvencia necesaria para que a grandes rasgos en la explicación la compañía pueda seguirse sosteniendo, pueda seguir tomando decisiones y demás. Sobre este tema también quiero hablarles un poquito antes de avanzar y es, ojo que es que esto en serio no es carreta. Nosotros tenemos clientes que tienen este tipo de modelos y este tipo de programas en la promotora. Esto no es para que ustedes digan, no, pues sí, no, que sería la putería que nosotros pudiéramos tener un cliente así, una belleza. No, les estoy garantizando que hay clientes así. E incluso en este momento, y ese es el comentario que quiero hacer, sabemos que estamos en un momento muy crítico de la historia, digamos, de este país, no solo por la pandemia, sino también por el tema del descontento social y demás. Pero así como hay muchas empresas que han sufrido, valga decir, por ejemplo, el sector hotelero y turístico, hay otras empresas que se están forrando, como son, por ejemplo, las empresas de medicamentos. Nosotros en la promotora tenemos una y es una empresa que casi que lo que uno le ofrezca lo vende. De hecho, han llegado a preguntar como que hay pa'l bobo, como digo yo. Es decir, como, ¿qué más me pueden ofrecer? Y es una empresa que hoy en día tiene empresa Sura, tiene colectivos, tiene RC, tiene sostenibilidad legal, tiene la póliza de daños, tiene vida, bueno, el Vida Socios lo presentó David hace un tiempo, me fui de vacaciones y no sé cómo terminó, tiene fraude, tiene transporte. Entonces, como les digo, este es un trabajo muy juicioso que ha hecho el asesor con ese cliente y sí se puede. Esto no es un tema de carreta, esto existe y lo hemos hecho en la promotora. Para ir avanzando ahora sí, porque yo sé que están súper cansados y les agradezco a los que se hayan quedado conmigo, que no los veo, insisto. Ah, bueno, otra vez, ¿están conmigo? Listo. No voy a poder hablar por ahí en 3 días. Bueno, preguntas claves en la interacción con el cliente-empresa. Nosotros, o hablo por mí, no creemos en los guiones. Cada quien tendrá su estilo, cada quien será más de escuchar, otros seremos más de preguntar, otros seremos más calladitos. Yo no creo en los guiones, pero sí creo en las guías, en las listas de chequeo, en que no se nos quede nada sin preguntar. A ustedes les hemos compartido y a los que no lo tengan, por favor pídanoslo. Es una guía que diseñaron Juan Camilo Álvarez y Julián Gaviria en su momento, con una serie de preguntas que uno le debería hacer a un cliente, empresa, en una sentadita. Miren cómo están asociadas, por ejemplo, a daños materiales. Entonces, ¿cuántas sedes tiene? Establezca si esas sedes son propias o son arrendadas. Si son propias, ¿cuál es el trato? Explique infraseguro, explique supraseguro. Si el edificio es arrendado, no olvide tratar de asegurarlo, porque igual usted sería responsable en caso de que ese edificio se incendie, como lo hemos hablado en los últimos espacios, que si tiene mercancías, cuánto valen las mercancías, hablar de lucro cesante. Bueno, no voy a repetir por efectos del tiempo, pero es importante que ustedes tengan este cuadrito, porque miren que está tanto para daños materiales como para sustracción, para RC, para transporte, y adicionalmente en otra pestaña está todo lo que es la recolección de datos, que nosotros creemos que es muy interesante que ustedes se guíen con esto para poder realmente, digamos, profundizar en un cliente empresa, e incluso hay una serie de preguntas que están asociados, fíjense, a venta cruzada. Miren qué interesante. Entonces está para venta cruzada para transportes, para RC, para plan empresa protegida, para ARL, para protección digital, para protección legal. Entonces la invitación es que se los vamos a enviar nuevamente a través de Caro. Obviamente esto también está dentro del aplicativo. Dentro del aplicativo de la promotora los invitamos a que lo revisen, porque como les digo, es demasiado completo para el cliente empresa. Tiene esos tips de información, todo lo que debemos preguntar a un cliente empresa, todo lo que debemos recoger como datos y adicionalmente qué preguntas debemos hacer para hacer una venta cruzada. Adicionalmente, y esto antes de pasar pues ya como a este tema, que ya vamos a terminar tranquilos, les quería decir que nosotros también diseñamos en la oficina algo que nosotros llamamos ebooks, que fue una forma pues muy rimbombante, muy anglosajona, de unos documenticos que hicimos en los cuales cogimos 10 sectores económicos que reflejan la mayor cantidad de clientes empresa que tenemos en la compañía, y lo que hicimos con esos ebooks fue, con base en literatura autorizada en la materia, empezamos a ver, hombre, un cliente construcción, para seguir con el ejemplo, ¿cuáles son los riesgos que más le preocupan a un constructor en Colombia? Ahí están. ¿Cuáles son los riesgos que más le preocupan a un constructor en el mundo? Ahí están. ¿Qué es empresa Sura? Ahí está.
y luego lo que hacemos es cómo se hace un match entre esos riesgos que tiene ese cliente constructor y las soluciones que ofrece la compañía. Entonces, la invitación, como les digo, esos ebooks están en la aplicación. Los que lo quieran revisar, los invitamos, por favor. Los que no entiendan algo, nos cuentan. Los que vean algún error, por favor, retroaliméntenos. Pero lo importante es que entiendan que hay documentación y adicionalmente se me olvidó y se me escapó algo importante, porque esto no se trata solo de decirles a ustedes eso y no generarles a ustedes herramientas. ¿Cuáles son las herramientas que nosotros les damos a ustedes y les estamos entregando para hablar específicamente de este tema? Primero, estamos haciendo este repaso general. Como les dije, esto es un mar de profundidades con 1 centímetro de profundidad, un mar de conocimiento con 1 centímetro de profundidad, pero lo que queremos es, como les decía desde el principio y se los he reiterado, que ustedes recuerden un poquito qué es todo lo que puede ofrecer la compañía, pero adicionalmente entonces hicimos los ebooks que están en la aplicación, los invitamos a verlos y adicionalmente estamos enviándoles a ustedes, ya sea porque el cliente ingresa por ARL o porque ingresa por alguna solución empresarial, les estamos enviando a ustedes mes a mes cómo nosotros, desde el análisis que tenemos desde Observador, vemos cómo esos clientes se podrían profundizar con esas soluciones. Entonces, me explico mejor. Resulta que tenemos un cliente constructor, se llama Construcciones Moncaliano, y resulta que cuando yo voy a Construcciones Moncaliano solo tiene una póliza de años. Entonces, ¿qué les estamos diciendo en la renovación? Ojo, señor Víctor, que me saluda ahorita. Usted tiene el señor constructor Moncaliano, pero no tiene ni vivienda segura, no tiene todo riesgo de construcción, no tiene vida socios, no tiene maquinaria, no tiene transporte. Mi recomendación para usted es que por favor lea los ebooks y adicionalmente en la renovación o en un espacio cualquiera con el pretexto de empresa Sura, que esa es la forma en la que nosotros creemos que en este momento podemos tener el mejor pretexto de conversación, cuéntele de todo este universo que le podemos ofrecer a ese cliente constructor. Y adicionalmente, me ofrezco públicamente, como lo he hecho tantas veces, a acompañarlos a ustedes. Les puede gustar cómo lo hago o no, eso es otra cosa, pero me ofrezco con mucho cariño a acompañarlos a visitar a esos clientes y a ofrecerles este universo. Créanme que el cliente no se molesta, el cliente siempre agradece esto porque es conocimiento. Es una forma de él saber que tiene un respaldo y que en el momento en el que tenga la plata o en el momento en el que tenga la necesidad lo puede coger. Por eso les decía el ejemplo de Jorge Fernández. Les hablamos de 8 soluciones, van a tomar una, quizá van a tomar 2, pero a lo mejor en el futuro, cuando crezcan, van a decir, oiga, me hablaron de esto, me hablaron de esto, me hablaron de esto, lo vamos a tomar. O nos dan la sorpresa, como el cliente que les estoy diciendo de farmacéutico y se llenan de pólizas, que es lo ideal, no por llenarse, sino porque estamos atendiendo unas necesidades que ellos tienen y los estamos escuchando y estamos haciendo un match entre esa necesidad y ese seguro que ofrece la compañía. Entonces, por eso les digo, para cerrar ese tema de ahorita, y prometo que ya termino, tenemos esto que les estamos mostrando, los ebooks, les estamos enviando, y si no lo han recibido es porque de pronto no hay clientes candidatos en las renovaciones, a ver cómo podemos profundizar más a esos clientes y además ofrecemos acompañamiento desde el segmento empresarial. Entonces, aquí en estas preguntas claves en interacción con cliente-empresa, como les digo, no nos gustan los guiones, no les voy a decir cómo estrechar la mano, si se deben sentar derechos, si deben hablar duro, rápido, despacio, no me voy a meter en eso, simplemente tengan en cuenta la guía que está en la aplicación, si no está la vamos a montar, y adicionalmente también quería de pronto que independientemente de la guía pudiéramos tener conversaciones en las cuales, como les decía, a lo mejor preguntando, a lo mejor escuchando, le podamos preguntar a los clientes, hombre, ¿a usted qué le preocupa como empresario? ¿Cómo ve el panorama? ¿Usted tiene un plan de continuidad del negocio? Por ejemplo, con esta pandemia, ¿usted qué hizo? ¿Usted tenía una empresa y lo obligaron a cerrar? ¿Qué hizo? ¿Usted tenía un mecanismo digital para poder seguir trabajando? Si lo tenía, ¿cómo está cubierto? Usted tiene un plan para un manejo de crisis que hoy en día está tan de moda. Si usted incurre en un evento reputacional, por ejemplo, y lo llama a alguien, usted sabe qué responder. Usted está entrenado para responder. Usted tiene una alta dependencia para un cliente, un proveedor. Usted ha evaluado el tema del riesgo cyber. Usted sabe que el riesgo cyber hoy en día no es si me va a pasar o no, sino que es cuándo me va a pasar. Usted ha visto materializado un riesgo legal, lo ha demandado un empleado, lo ha demandado un proveedor. Ahora ustedes me dirán, bueno, y si me dice que sí, ¿qué sigo haciendo yo? Todo hace parte de la conversación, todo hace parte de la escucha, todo hace parte del aprendizaje. No crean que esto pues come gente, es parte de aprender a desarrollar un libreto, si se quiere, y girar en torno a este tipo de preguntas. ¿Para qué? Para que nos lleven a poder hacer un match, como les he dicho tantas veces, entre esa preocupación de ese empresario y esas 50 soluciones que pueden ser más, pero que obvio algunas, que puede ofrecer la compañía para ustedes. Y simplemente para finalizar,
les hablaba que el tercer objetivo era el del ecosistema de clientes. Es muy interesante ver cómo nosotros tenemos esa posibilidad con esos clientes que ya están vinculados en la compañía y cómo les acabo de demostrar, entre comillas, que se pueden fidelizar muchísimo más. Pero podemos dar un paso incluso más adelante cuando hablamos del ecosistema. Esta es una definición pues, que trae la RAE, que es como una comunidad de seres vivos que se relacionan entre sí. Y simplemente lo que queremos dar a entender con esto es que la idea es que no nos quedemos con ese cliente. Ya tenemos ese cliente, miremos a ver cómo llegamos a los clientes de ese cliente, a los proveedores de ese cliente. Ahora, volvemos a lo mismo. Este man se la fumó verde, este man está en marihuanao, ¿cuál ecosistema ni qué ecosistema? Eso lo estamos haciendo. Existe hoy en la promotora. Estamos haciendo un ejercicio muy interesante con una microfinanciera. José Villegas es protagonista de esta iniciativa. Hemos visitado a la financiera. Le estamos ofreciendo una cantidad de servicios conjuntamente con el asesor, que no sé si está aquí porque no los veo, y la idea es que ellos estén tan convencidos de que es tan importante lo que le estamos ofreciendo que nos van a dar la posibilidad de entrar a sus clientes más importantes. Pero no solo nos van a dar la base de datos, sino que la idea es que nos recomienden, porque sienten que estamos siendo tan relevantes para ellos que ellos mismos quieren que sus clientes tengan ese mismo servicio. Esa microfinanciera acaba de comprar sostenibilidad legal, que me escucharán mamándolos con este tema. Están en Empresa Sura metidos con el mejor concepto de Empresa Sura. Tienen pólizas de daños, tienen pólizas, están muy fidelizados y estamos haciendo con ellos este tema de ecosistema. ¿Cómo se hace entonces? Tratando de fidelizar tanto a un cliente que en algún momento podamos tener una conversación de decirle, así como cuando nos refieren una persona que quedó feliz con la asesoría de pólizas de salud, déjeme llegar a sus clientes, déjeme llegar a sus proveedores, déjeme interactuar con ese ecosistema suyo, porque así como les digo que funcionan los referidos en personas y familia, funciona también este ecosistema en empresarial. Termino semi-infartado, a tiempo. Muchas gracias a todos los que se quedaron conmigo. Estoy sudando, tengo la boca reseca, pero lo hice con mucho cariño, con mucho placer. Así que, bueno, si alguien quiere opinar algo en estos 5 minuticos o complementarme, súper bienvenido. Juan, muchas gracias. No, este espacio es muy bacano, Juan. Muchas gracias. Gracias, Charlie, por el comentario, hermano. Bueno, no sé si no hay más comentarios, pues damos por terminado el espacio. Muchas gracias pues por quedarse los que se hayan quedado. La información está como les digo, en el aplicativo. Usémoslo, por favor, es súper chévere. Y bueno, nada, lo que necesiten de verdad con el mayor gusto. Así que bueno, feliz día para todos y quedamos muy atentos a lo que necesitan. Bonito, Bueno, felicitación. Muchas gracias. De verdad. Oye, Juan. Muy Con gusto. completo y Gracias, Juan, mil muy gracias. especial. Con Muy gusto, valioso Pacho. este panorama. Muchas gracias.